esperándolos, vamos a darle paso a los niños, por favor. Muy bien. Damos gracias a Dios también porque el Señor está sumando maestras para los niños. Vamos a tener con la ayuda del Señor nuestra reunión esta semana con nuestras maestras para seguir avanzando en el reino de Dios con los niños. La palabra del Señor habla claro cuando dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere adulto, viejo, ¿cierto? Bien adulto, no se apartará de él. Y yo puedo ver algo en esa promesa de Dios. He hablado con algunos jóvenes, con algunas personas ya maduras, y dicen: pastora, yo iba a la iglesia y mi madre me llevaba en algún momento. Yo estuve asistiendo a la iglesia por mucho tiempo. Pero llegó la adolescencia, llegó la juventud y esos principios o ese ir a la iglesia se me convirtió de pronto en una carga. Pero hoy yo quiero volver nuevamente a reconocer a Jesús en mi vida. Y déjeme decirle que ahí está la promesa de Dios. Amén. Que aun cuando fueren ¿qué? Viejos, adultos, no se apartarán del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿hay alguien que nos visite por primera vez en esta mañana? ¿O todos ya somos lluvias? Somos de la casa, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, como somos de la casa, quiero decirle que se afirme en su silla y no se vaya a levantar, porque va a llover del Señor en su vida en esta mañana. Amén. Va a llover palabra de Dios. Va a llover palabra de Dios. Si bien es cierto, nos hace falta el agua, ¿cierto? Ayer llovió, anoche estuvo una noche preciosa y hermosa, lo cual agradecemos porque decíamos con mi esposo, las planticas tomaron una nueva forma. Las hojas se veían más verdes. Y yo creo que la palabra de Dios hace esa función en nuestra vida, nos hace reverdecer, nos quita la resequedad que hay en nuestro espíritu y nuestra alma reverdece. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero ir a un texto muy bonito que Dios nos da aquí en el libro de Josué. Y quiero llevarlos a Josué 3. Vamos a ver por qué. Lo había dejado acá ya listico, pero creo que la hojita se me cayó. Josué 3, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 5 en adelante. Solo una porción y a medida que vayamos avanzando, entonces podemos ir compartiendo. Vamos a leerlo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Josué dijo al pueblo, ¿todos estamos ahí? Reina Valera, estoy leyendo. Y Josué dijo al pueblo: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomar el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Como estuvo con Moisés, así estaré contigo, dice allí la palabra. Y quiero hablar un poco en esta mañana que el Señor me traía. Hoy Sandrita nos hablaba muy explícitamente sobre el propósito, el por qué, el cuándo, el dónde, momentos para hacer un ayuno, ¿verdad?, delante de Dios. Y vamos a hablar algo de eso, pero antes quiero llevarles a
a recordar esta hermosa porción de la palabra en la cual podemos ver la manifestación de Dios de una manera visible en la palabra, de una manera, digamos que recreativa. Y es que antes en el pueblo de Israel, para hacer un sacrificio, ¿cierto? O para poder ver la gloria de Dios, el pueblo tenía que hacer una ceremonia muy personal, y era santificarse. ¿Por qué motivo? Porque siempre se decía que cuando se pasaba por el lado de un muerto, se quedaba ¿qué? Inmundo, ¿cierto? O porque las mujeres se sentaran en un lugar cuando tenían su menstruación, los lugares quedaban inmundos. Entonces el pueblo tenía que hacer como una ceremonia muy personal de santificarse para poder ir a hablar con Dios. Y es así que ese fue como, digamos, el mandato, el lema, el estatuto que Dios le dio a Josué para que le transmitiera al pueblo. Y veía que mientras que meditaba en ello decía, bueno, es real que el pueblo necesitaba santificarse. Quizás el pueblo en ese momento pues tampoco lo entendía como nosotros entendemos la importancia de que nuestra vida es y nuestro cuerpo es templo del Señor. Hay veces no lo entendemos, ¿cierto? Y quizás ellos todavía no lo entendían porque todavía el Señor Jesucristo no había ¿qué? Venido, ¿cierto? Y todavía no estaba en el tiempo del Señor. Estábamos en el tiempo de los profetas. Hay veces nosotros no entendemos esa parte, y cuando Dios nos habla de que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como los que recibimos la palabra, tenemos un proceso de adopción, y en medio de ese proceso de adopción, entonces nuestro cuerpo, nuestra vida se convierte en un templo, en una morada para la persona del Espíritu Santo. Y hay veces menospreciamos eso. Hay veces no le damos relevancia a esa persona tan importante que es el Espíritu Santo, y por eso nosotros nuestra vida la vivimos de una manera muy ligera, ¿cierto? La vivimos de una manera muy fresca, porque no tenemos en cuenta a esa persona, porque la creemos lejana, o porque creemos que Él no está caminando con nosotros, o no. Y déjeme decirle algo, iglesia, que estamos en el tiempo del ministerio del Espíritu Santo, porque Él es el que nos redarguye. Si bien es cierto, también es el tiempo de la gracia, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo es el que nos redarguye a nosotros para poder recibir de la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Estamos ahí? ¿Estamos entendiendo? Bien, entonces, ¿qué pasa, mi amada iglesia? Antes de que el pueblo pudiera entrar a la presencia de Dios, o pudiera estar cerca del arca del pacto, que era donde estaba la presencia de Dios, tenía que santificarse. Tenía que tener un tiempo con Dios de arrepentimiento de sus pecados y lavar sus vidas para poder estar cerca de la presencia de Dios. Por eso es que dice la palabra ahí donde estábamos leyendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo, ¿cierto? Y es ese anterior versículo que le dice Josué: y dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravillas, ¿cierto?, entre vosotros. El versículo 8 dice algo muy lindo:
Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerseo, al amorreo, todo lo que termina en eo, amorreo, y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres, era el mandato que Jehová le había dado a Josué. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y este era el propósito por el cual Jehová le dijo a Josué que le dijera al pueblo, porque estaban a punto de evidenciar, de mirar algo sobrenatural de parte de Dios. Estaban a punto de ver un milagro poderoso para ellos poder entrar a la tierra que Dios le había prometido a los padres de Abraham, ¿cierto? A Abraham, perdón. Entonces ellos, Josué y los israelitas, las tribus de Jacob, iban a evidenciar algo sobrenatural. Pero para evidenciar algo sobrenatural de parte de Dios, había que hacer un sacrificio, una ceremonia, algo que a ellos les pudiera permitir verlo y estar cerca de la presencia de Dios. Y yo pregunto en esta mañana, iglesia, ¿será que usted y yo en este tiempo de sacrificio y ayuno y oración queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas? Yo creo que sí, ¿cierto? Y es bueno que nosotros podamos practicar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál sería el sacrificio para nosotros poder santificar nuestras vidas y que al final de estos 21 días nosotros podamos ver la gloria de Dios en lo que anhela nuestro corazón, pero según Dios lo tenga para usted? Porque una cosa, iglesia, es lo que usted y yo anhelamos en el corazón. Porque anhelamos muchas cosas, anhelamos tener el mundo a nuestros pies, ¿verdad? Anhelamos tener riquezas, anhelamos crecer, anhelamos tener abundancia de bienes, de sabiduría y de todo. Eso lo anhela el hombre, porque su naturaleza es esa, ¿cierto? Es una naturaleza de querer tener el poder. Dice que el poder se adquiere a través del conocimiento, ¿verdad? Entonces el hombre quiere tener muchas cosas. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros tengamos realmente? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Quién la puede responder? ¿La pastora? Obvio no. Obvio la va a responder Dios a través de su palabra. ¿Qué es lo que Él tiene para usted? Pero obvio Dios la va a responder a su palabra, pero cuando nosotros, el que se esté durmiendo, me hace el favor y se levanta, va y se echa agua en la carita y vuelve al auditorio. ¿Listo? Porque son las 10 de la mañana, son las 11 de la mañana, no es todavía hora de almuerzo. Entonces,
si nosotros anhelamos algo, tenemos que pedirle a Dios. Si lo que nosotros anhelamos es conforme el corazón de Él, ¿verdad? ¿Y qué debemos nosotros hacer? La promesa para el pueblo era entrar a la tierra prometida que Dios le había dado a su pueblo. Pero para ello tenían que hacer algo. Tenían que caminar hacia ella. Tenían que ir en santidad. Los que estaban cerca del arca del pacto, los que querían estar cerca de la presencia de Dios, tenían que vivir ¿en qué? En santidad para ver la gloria de Dios. Pero nosotros queremos ver la gloria de Dios con el templo sucio, ¿verdad? Con el templo oliendo a todo, menos a perfume del Espíritu Santo. Queremos ver la gloria de Dios y es real. Queremos recibirlo todo. Pero el templo está ¿qué? Sucio, necesita limpiarse, santificarse. Y para eso yo creo que Dios dejó instrucciones en la palabra para que nosotros lo pudiéramos lograr. Porque en nuestras fuerzas definitivamente no lo podemos hacer. Usted, mire, camine en sus fuerzas y usted va a desmayar. Usted se va a cansar. Usted se va a rendir. Pero cuando nosotros caminamos con las fuerzas de Dios, Dios nos va a dar ¿qué? La fortaleza para poder llegar al lugar que Él quiere que nosotros lleguemos. Amén. Sandrita hablaba hoy de un texto que yo le decía, bueno, gloria al Señor, porque en verdad cuando uno ora a Dios, que se conecte, que estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, el Señor lo hace para poder ser edificados en una misma dirección, en un mismo lenguaje. Porque qué tremendo es una iglesia edificada en lenguajes diferentes, ¿verdad? Usted piensa una cosa, usted otra, usted quiere hacer, usted va, usted viene. Pero cuando Dios nos alinea a través del Espíritu Santo, pensamos en un mismo sentir, vamos para un mismo lugar, en una misma dirección. Y dice que un pueblo unido, el enemigo no lo vence. El enemigo tiene que retroceder. El enemigo tiene que retroceder. Amén. El lema de Milenita. Amén. Gloria al Señor. Mateo 6:16 nos habla sobre ese principio hermoso que nosotros estamos adoptando en este principio de año. Y es que es un principio, ¿por qué? Porque lo debe tener todo cristiano que dice creer en Jesús. Porque el que dice creer en Jesús, ¿cierto? Pues obedece lo que Jesús dice que hagamos. De lo contrario, somos incrédulos. Somos incrédulos. Así usted venga a la iglesia, aún así usted sirva en un ministerio. Así usted todos los días esté de rodillas delante de Dios. Pero si no cree, ¿cierto? Y si no adopta este principio, pues en verdad quedamos como una mesa cuando se le cae una pata. Cojos, ¿cierto? Desbalanceados. Y dice la palabra del Señor así, en Mateo 6:16. Ya les digo, que se me quedó por acá también. Oh. My God. Dice que cuando ayunemos, ¿verdad? Me lo van recordando ahí. Que no seamos austeros, ¿cierto? Que no seamos como, quiero que todos lo digamos, que no seamos como, wow, casi no lo decimos porque nos da pena. Que no seamos como los hipócritas, dice el Señor. ¿Le decía a quién?
a su pueblo, aún a sus mismos discípulos. Es más, yo creo que ¿por qué el Señor nos dice que no sean, ¿cierto? Como los hipócritas. No simulen ser alguien que no es. No sean tapados, no sean de doble cara, no sean de doble ánimo. Por eso les dije, ténganse, porque hoy el Señor está hablando. No seamos ¿qué? De doble cara. Por delante simulan amar a quien saludan, pero por detrás hablan y dicen, murmuran, ¿verdad? Cuando ayunen. ¿Para qué es el ayuno entonces? Decía Sandrita. Para romper con esa vieja manera de vivir que como cristianos en muchas ocasiones todavía está mitad nuevo y mitad viejo. Entonces, lo nuevo lo uso cuando voy a la casa de Dios, pero lo viejo lo uso cuando estoy fuera de ella. Está dividido el corazón del cristiano. No sean hipócritas, no sean fariseos. No vivan de apariencias, queriendo mostrar una cosa cuando no lo son. Queriendo mostrar humildad cuando tienen orgullo en su corazón. Mostrando una falsa humildad. ¿Una qué? Una falsa humildad. Y déjeme decirle que de eso sí que la iglesia sufre. Mostrando una falsa humildad. ¿Demudan qué? Sus rostros. Queriendo simular esa conmiseración, dice ahí Mateo 6:16. Porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya ellos tienen ¿qué? Su recompensa. Oye, no lo haga de esa manera, les dice el Señor, o nos dice el Señor. ¿Cierto? Los hipócritas no sienten el dolor del pecado. Los hipócritas no sienten el dolor del pecado. Les va y les viene hacer y deshacer. Y si en este ayuno nosotros no ponemos el pecado en jaque de nuestra vida, estamos aguantando hambre. Nos vamos a enfermar físicamente y espiritualmente, no vamos a lograr avanzar. Este ayuno debe de tener el propósito de colocar al pecado que hay en nuestra vida, la hipocresía, la falsedad que hay en nuestra vida, ponerla en jaque para no fingir una falsa humildad, una falsa santidad, una falsa fe, un falso cristianismo. Es fuerte, iglesia. Hay veces esto no se predica de la manera correcta en las iglesias porque se cree que si se le dice la verdad a la iglesia, entonces la iglesia se va a sentir y se va a ir. Pero hay de aquellos que no les hablan a la iglesia claro, para que permanezcan en comunión con Dios y en santidad delante de Él. Porque la palabra de Dios a mí me dice, no sé su Biblia cómo diga, pero la palabra de Dios a mí me dice, a Gloria, me dice que sin santidad nadie verá el reino de Dios.
y nadie entrará al reino de Dios. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué dice su Biblia, iglesia? Pero a mí me dice eso la Escritura, que sin santidad nadie entrará al reino de Dios. Y nosotros estamos frescos muchas veces en eso. Y algo tan pequeño, y dejamos pasar cosas en nuestra vida porque creemos que Dios no lo está viendo. Pero yo quiero decirle algo, iglesia. Dios lo ve todo. Dígale al que está a su lado. Dios lo ve todo. Y no solo lo ve, escúcheme bien, sino que lo escucha todo. Usted no puede escuchar lo que el hermanito dijo de usted. Escúcheme bien acá. Ponme atención acá, iglesia. Usted no puede escuchar, aún viviendo en su misma casa, lo que su hermanito dice de usted. Pero ¿sabe qué? Dios lo está escuchando. Dios no es sordo, ¿sabe? Hay veces creemos que es que Dios es sordo. Y por eso nos damos el lujo de vivir una apariencia que no es, mostrar algo que no somos. ¿Cierto? Dice, no demuden su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Y yo digo que aquí Dios les está diciendo, o nos está diciendo, mire, no muestren su conmiseración. Pobrecito yo. Ay, es que si no ayuno, Dios no me ayuda. Así usted ayune, pero si usted no lo hace de la manera correcta, no va a recibir. Eso es así. Si usted ayuna y no lo hace de la manera correcta, usted y yo no vamos a recibir. Y yo creo que este año debe de ser un año diferente. Yo quiero ver un año diferente en Lluvias. Quiero ver una iglesia no avivada solamente al significado del cual se le ha dado de alguna manera desde los tiempos antiguos, donde la iglesia danzaba, gritaba, lloraba dentro del templo y afuera vivían una vida doble. No, yo quiero ver una iglesia Lluvias avivada haciendo la voluntad de Dios. Eso se llama un avivamiento, una transformación de nuestro corazón, de esa naturaleza pecaminosa. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla, de un avivamiento, de un nuevo nacimiento. Amén. Porque todos podemos danzar y gritar y orar y clamar y aún ser bautizados en el Espíritu Santo, hablar en lenguas y todo lo demás en el templo, y afuera hablamos en otras lenguas que son las de Satanás. Pero Dios quiere que nosotros como iglesia marquemos la diferencia, aún siendo, dice la palabra, siendo una manada pequeña, siendo un grupo pequeño, pero que marquemos la diferencia donde quiera que nosotros vamos, que nos vean como hombres y mujeres de testimonio, que damos a conocer la verdad de Cristo en nuestras vidas, que no la predicamos, sino que la vivimos, iglesia. El ayuno debe de servir para eso, no para aguantar hambre, amada iglesia. No para vernos Phoenix o ir al gimnasio, que estamos cambiando, y a mí esto me duele. Y así como le decía a mi hijo en alguna oportunidad, y lo voy a poner en, ¿cómo es? Lo voy a exponer. Se me ponía bravo el día viernes, el día miércoles, a la iglesia primero y después al gimnasio si quiere. O me va temprano al gimnasio o a la iglesia y llega a la iglesia. Yo tengo que cuidarme.
¿cierto? Y le sacaba el texto. Bueno, yo soy buena para sacar texto. Le decía, la palabra de Dios nos dice que para nada aprovecha, ¿cierto?, el ejercicio físico si el espiritual no está. Yo voy al gimnasio, yo salgo temprano. Y yo quiero decirles algo, iglesia. Sí aprovecha para físicamente, pero espiritualmente te puede alejar de escuchar la palabra de Dios. Amén. Ahora hay un gimnasio en nuestra ciudad 24/7. Si quiere irse a las 3 de la mañana, váyase. Pero no se pierda el escuchar la palabra de Dios, el enseñar, el dar testimonio de que usted en verdad ama la palabra y le hace falta recibirla. Porque como nosotros, si yo le digo a las mamás y le enseñaba a las mamás y le enseño a las mamás, ¿cómo queremos que nuestros hijos no se aparten del camino, de la verdad de Dios, si nosotros no los enseñamos? Por eso hoy vemos, y déjeme decirle algo, y esto es duro, por eso vemos hijos afuera, mujeres clamando por años, pero no les enseñamos a ellos disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros somos hipócritas como mamás y como papás. Nos ponemos a hablar de los hermanos de la iglesia en presencia de nuestros hijos. Y dice, si mi mamá habla de fulano, si mi papá habla de fulano, si mi hermana dice esto, si se reúnen ¿para qué yo voy a la iglesia si mi mamá no cambia? Tremendo, ¿verdad? Pero literal, así me lo dijo una jovencita, hará 3 años. Pastora, yo no voy, porque en esta casa mi mamá sirve en la casa de Dios, pero aquí es una guerra. ¿Qué le dice a uno a esos hijos? ¿Qué le dice a uno a esos hijos que a los 12 años decidieron no volver? Porque mamá y papá no fueron sabios, porque se mostraron de doble cara, fueron hipócritas, despreciaron la palabra. ¿Qué le decimos nosotros a nuestros hijos? Y yo me cuestionaba, y aquí me voy a exponer. Cuando yo le hablaba a mis hijos, ya aún así hacían lo malo. Y yo un día le decía a mi esposo, no me siento con la autoridad espiritual de hablar de la familia, y por muchos tiempos no prediqué sobre la familia, sobre los hijos, porque yo sabía cómo estaban ellos. Y tuve que pagar un precio muy alto hasta que ellos se encontraron con el Señor. Hasta que ellos decidieron encontrarse, hacer una cita con el Padre y decirle, Padre, aquí estoy. Me dio unos terrenales y los he engañado y he engañado a mi Padre que me creó. Ahora yo quiero hacer las cosas bien. Mamitas, guardemos nuestra boca. Por eso la palabra de Dios nos habla allí, mi amada iglesia, voy avanzando porque el tema es largo, pero quiero avanzar rápido. Entonces, quería decirles allí que Pablo le hizo una enseñanza a su discípulo amado, a Timoteo. Le decía yo, Sandrita, vamos para allá, ok, vamos para allá. Entonces, Pablo le hizo una enseñanza o una recomendación a su discípulo amado, a Timoteo. Y se la hizo allí en un texto muy hermoso que es 2 de Timoteo 1:7. Dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y para esto, para crecer, amada iglesia, yo creo que no les di el título de la enseñanza, pero aquí creo que va incluido. Prepárate para avanzar. Porque Timoteo tenía dificultades en la iglesia que él estaba liderando. No era una iglesia fácil, era una iglesia no
tan fácil, la de Lluvias es fácil de manejar, es una iglesia sana, una iglesia bella, hermosa, una iglesia que sirve, amén. Pero la de Timoteo, la que estaba pastoreando Timoteo, no era fácil. Y tenía problemas Timoteo porque con los mismos creyentes que él estaba discipulando, ¿cierto? Tenían oposición contra él, contra la enseñanza y contra su liderazgo. ¿Y cuántos aquí muchas veces tenemos oposición con lo que se nos enseña porque creemos que eso no es así? Porque creo creer lo que a mí me conviene. Porque eso a mí me parece. A mí no me parece que vayamos los miércoles. ¿Para qué? A mí no me parece madrugar. A mí no me parece ir a ayuno. A mí no me parece orar. A mí no me parece, todo no me parece. Pero Timoteo tenía oposición con su misma iglesia, con los mismos creyentes, ¿cierto? Y con su liderazgo, ¿no lo tenían? Por eso hay un texto muy lindo que le dice Pablo: no tenga en poco tu juventud, párate firme, porque tú has sido llamado por el Señor. Y yo quiero decirle a los jóvenes eso: no tengan en poco esa juventud que Dios les dio, no para deshacer y hacer con ella lo que bien en gana, no, sino para hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Para hacer qué? Dígale ahí al joven que tiene a su lado: para hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo le alienta, ¿cierto?, a Timoteo. Y de alguna manera le está diciendo: mire, no permita que sea cuestionado su liderazgo. No se vaya a desenfrenar con palabras con ellos, mantente tranquilo. Y cuán difícil es eso, ¿no? Cuán difícil es mantenerte tranquilo cuando tú ves que el pueblo que tú lideras está en oposición contra lo que tú estás enseñando de la palabra. Cuán difícil es eso. Le dice: mantente ¿qué? Firme. Mantente firme, ¿cierto? No te dejes intimidar. Porque yo te di algo y la palabra nos habla. O sea, Dios nos ha dado poder. 3 cosas importantes, 3 cualidades que resalta Pablo y le dice a Timoteo: poder, amor y dominio propio, ¿cierto? Timoteo, Dios nos ha dado poder, y ese poder es para no callarnos la boca de predicar lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Sea cuestionado o no cuestionado, predique a tiempo y fuera de tiempo. Ese poder lo tenemos de parte de Dios para edificar. ¿Para qué? Edificar, para formar, para no permitir que se vayan al infierno aquellos que no han creído en el Señor. ¿No nos ha dado Dios qué? Sino un espíritu de cobardía no lo tenemos. Tenemos el de poder de llevar la palabra. ¿Cuántos creen tener el poder para predicar la palabra? Ese poder se debe de ver evidenciado en su testimonio, no en lo que usted diga, sino en su testimonio. Porque Timoteo evidenciaba su testimonio. Amén. Gloria al Señor. Poder también, mi amada iglesia, para no dejarse llevar por la tristeza en medio de la crítica y de la oposición de sus creyentes, de su iglesia, de sus compañeros con los que él trabajaba. Mantente firme. Dios nos ha dado poder para ello, para vencer. Amén. Pero también nos dice, ¿cierto? Tenemos amor. ¿Nos ha dado qué? ¿Un espíritu de qué? De amor. ¿Cuántos tienen amor acá? Yo creo que cuando todos me abrazan a mí, creo que lo hacen con amor. Creo que lo hacen con amor, no fingido, ¿cierto? Porque tremendo es cuando tú puedes sentir un abrazo fingido,
que no te sostienen la mirada, porque es un abrazo ¿qué? Fingido. Y en esto expongo a mi hija Catalina. Siempre tengo ¿cómo se llama? Tengo el hábito de abrazarla fuerte, ¿cierto? Pero hay días que llego y solamente le hago así, ay, así. Y ella me reclama. Me dice, ¿cómo así? ¿Y dónde está el abrazo fuerte? ¿Cierto? Entonces, ella siente que como que no le gustó que yo viniera a casa, o no le gustó encontrarse conmigo, o algo. Ella creo que lo siente de esa forma, porque siempre el abrazo fuerte, hola hija. Pero cuando hay veces el abrazo así, le doy palmaditas, ¿qué pasó? Y me mira así, ¿qué pasó? Como que siente, no me querés, ¿cierto? Pero sí la quiero, sí la amo, ¿cierto? Pero entonces qué bueno es que nosotros podamos dar ese abrazo no fingido. Amén. Amor. Para esperar con paciencia, ¿cierto? Para no querer ayudarle a Dios, porque en otros Timoteo quería agarrar eso. Venga para acá. ¿Por qué se oponen a la palabra? Espera con paciencia, ¿cierto? Para soportar a sus hermanos. Porque hay hermanos difíciles de amar, iglesia difícil de amar. Yo no sé, pero es real. Y usted necesita el amor de Dios para amar a ese hermano. Lo necesita, yo lo necesito. Amén. Usted lo necesita, ¿verdad? Para amar a ese hermano difícil, ¿verdad? A ese discípulo difícil. Porque hay discípulos que sacan, no canas, sino quitan el sueño, ¿verdad? Quitan el sueño, pero hay que amarlos con amor fraterno, orar por ellos, escucharlos, para soportar la aflicción, para soportar el sufrimiento. Para eso es el amor. Por eso Él dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, y el cobarde es el que se queda fuera. Y dice la palabra del Señor que los cobardes sí estarán fuera y no estarán dentro del reino de Dios. Así que miremos a ver qué tan valientes estamos en este 2024. Amén. Dominio propio. Aquí sí es que dice Pablito, bueno Señor, Timoteo, eres un joven, tiene tentaciones, tiene de todo, pero usted tiene el dominio propio. Amén. ¿Para qué más nosotros necesitamos el dominio propio? Escúchenme, ¿para qué más? Para todo, ¿verdad? Decía Sandrita, para dejar de comer, para soportar la tentación de la comida, del olor a empanada, a pollo frito, a todo lo que usted huela cuando va por la calle, cuando llega a su casa, el olor a guiso, ¿cierto? Tan rico. Dominio propio. Pero dominio propio también para no dejarse llevar por la provocación de aquellos que quieren provocarnos, que nos quieren sacar a nosotros de control con sus palabras. Porque déjeme decirle que hay gente experta en querer sacarlo de control a usted y quererlo hacer pecar. Dominio propio para no dejarse provocar. Amén. Para no responder con la misma roca, dicen los geólogos, con la misma piedra, dice la palabra. Yo digo piedra, pero ellos dicen, los geólogos dicen roca, pero el Señor dijo piedra, ¿cierto? Entonces, para no contestar con la misma, para no devolverla, para dejarla que caiga, para tomarla y con ella misma edificar, formar y amar. Usted no puede dejarse provocar por eso. Usted debe de mantener el dominio propio a todo lo que el enemigo le presenta. Y para eso
es importante mantenerse en ayuno y oración. Terminando con eso, ¿verdad? Para eso es que importante que mantenerse en ayuno y oración. Porque el ayuno no solamente se da para abstenerse uno de comida física, sino también para cambiar de comida. Esa comida que nos hace daño físicamente la podemos cambiar por la comida que nos da Dios a través de su palabra, porque Él dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra que sale de la boca de Dios es la que nos da vida, y vida en abundancia. Allá nos lleva a la vida eterna. Mas lo que comemos físicamente, lo máximo que puede hacer es llevarnos a la tumba. Porque usted se indigestó, le dio una gastroenteritis y ahí quedó, ¿verdad? Pero mire que la comida que viene de parte de Dios nos lleva mucho más allá, dice la alabanza, de lo que pueda imaginar, ¿verdad? Vida eterna. Así que, iglesia, espero que hayamos aprendido en esta mañana, que hayamos recibido. ¿Qué anhelamos nosotros como pastores y como líderes de esta casa? Que usted y yo podamos tener dominio propio para no cederle más terreno al enemigo, para desatarnos de los yugos en los que Él nos tiene presos, para no retroceder. Pero veo con gran dolor en mi corazón que muchos se nos es más fácil retroceder que permanecer, y le damos rienda suelta a todo y dejamos lo que Dios nos ha dado. Pero ese no es el propósito por el cual Dios quiere que conozcamos su palabra. Y el ayuno a ti te ayuda para ponerte a cuentas con el Señor. Creo que Sandrita compartió muchos principios de para qué es el ayuno. Espero que los hayas anotado. Así que, iglesia, yo quiero que usted medite en lo que Dios hoy nos dio. Ella nos habló de tener de alguna manera nuevos hábitos, y el dominio propio sirve para eso, para renovar nuestra vida, para mantener cordura delante de Dios. ¿Qué hábito es el que más a usted le cuesta refrenar, que le cuesta poner dominio propio? Quizás sea su lengua. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que la lengua es un miembro pequeñito. Visiblemente, no, casi no. A menos que usted se la muestre a alguien, ¿cierto? Pero cuando se la lava, porque cuando no se la la iba a mostrar a nadie. Que es un miembro pequeño, pero que destruye toda una casa, destruye una ciudad, destruye una nación y destruye lo más que Dios ama, su iglesia. ¿Dominio propio para qué? Mi esposo tiene un texto favorito y siempre lo declara: pon cerrojo a mis labios y candado a mis palabras. Porque uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que calla. Iglesia, en tu lengua, dígale al que está a tu lado, dígaselo ahí. Sandrita, dígaselo a sí misma, en mi lengua. En tu lengua está el poder de la vida y de la muerte. Usted elige a quién quiere matar y a quién quiere darle vida, iglesia. Pero ten cuidado, no hay sea que si en vez de querer matar a alguien tú salgas
muerto a través de su misma lengua. Dominio propio para ello. En la lengua no solamente está la murmuración y la mentira, ¿cierto? Sino la destrucción de toda tu familia. Porque de lo que tú siembras, tú cosechas. Y es la ley universal. Ahí no hay pierde. Este ayuno creo que va a ser potente. Porque hay muchas cosas que debemos cambiar. Y que al final de este 21 días, quiero añadirle algo de lo que dijo Sandrita. Que no sea solamente que este 21 días nos ayude a tomar el hábito, pero que en verdad sigamos siendo transformados por la presencia del Espíritu Santo. Amén. Porque no podemos que nos pase el 21 día y volver a las mismas andanzas. No se puede, iglesia. Mire, eso es un error que nosotros como iglesia cometemos a diario. No podemos rezar y empatar al otro día. Usted no puede abstenerse de fornicar durante el 21 día para terminar el 21 día y hacer una cena, ¿cierto? Bajo las estrellas, con luces y todo, y irse a fornicar con la novia. Eso usted no lo puede hacer. No puede terminar el 21 día de oración y reunirse, hacer caldo con todos los huesos de la iglesia. No puede hacerlo. Es real. Esto es real. La vida con Dios es real. Es una vida que vale la pena vivirla. Amén. ¿Vale qué? Colóquese de pie, iglesia, porque ya veo rostros dormidos. La vida con Dios es linda para vivirla. Quizá usted en esta mañana no haya traído claro el propósito no de aguantar hambre, sino de ir en ayuno y oración a Dios. Pero creo que hoy se le abrió su entendimiento a través del devocional y de este tiempo. ¿Cómo quiere ver tu familia? ¿Cómo se quiere ver espiritualmente durante este tiempo, en este año? Crecer. ¿Cómo quiere ver su iglesia? Por eso yo voy a ayunar. Porque quiero ver una iglesia de verdad rendida a Dios, con un espíritu afable, con un espíritu lleno de pasión por la palabra y practicándola. Porque usted y yo, ¿todos están de pie? Ok. Usted y yo nos podemos saber este libro y yo admiro las personas que memorizan la palabra de Dios. Yo las admiro, ¿sabe por qué? Porque tenía un hermoso tío espiritual que le encantaba hablar. Él tenía una memoria fotográfica y él siempre nos hablaba de la importancia de la memorización de la palabra. Pero al mismo tiempo, no solamente nos hablaba de la importancia de memorizarla, sino de lo que tú memorices, practícalo, porque si no se vuelve palabra muerta. Y qué bueno es que cuando nosotros memoricemos, la practiquemos, amén. Qué bueno poder ver un mural en su casa, en este ayuno de 21 días, con todo lo que Dios le habló, el versículo que Dios le habló. Voy a hacer un mural en mi casa, en mi cuarto, en mi sala, en donde usted quiera. Qué lindo que usted lo pueda hacer, que lo pueda memorizar, pero que lo pueda practicar. De eso se trata, iglesia, de edificarnos a través de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Dale ese aplauso al Señor.